Haciendo un recuento, definiendo lo que es integridad y amarrando todos los puntos, vamos a partir definiendo integridad del carácter de Cristo. Y hablando del carácter de Cristo, al leer su palabra, podemos decir que la palabra es íntegra, porque es verdad, porque es completa. ¿O alguno piensa que le falta algo? ¿Verdad que no? Resumiendo los puntos, entereza moral. Partiendo del carácter de Cristo, viendo la respuesta que Él tuvo moralmente, físicamente, espiritualmente para responder ante ese trago tan amargo. Y recordando lo que es integridad en sus significados, conceptos, dijimos que se deriva de la palabra latina integritas o integratis, que significa totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico. Integridad deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Y yo creo que reflexionando en las definiciones que nos arroja en el latín y pensando en el carácter de Cristo, me identifico plenamente con esas palabras. ¿Tú te identificas con esas palabras hablando de la integridad de Jesús? Se pone uno a pensar en cada una de sus acciones, de su proceder, de su hablar, de su caminar, de su sufrimiento, con todas estas definiciones. Y esta palabra se cumple en Cristo porque algo total me habla de un carácter perfecto. También me habla de un carácter cabal, que no le falta nada. Colosenses capítulo 2, verso 9, y dice así: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús es Dios. Él es pleno y cabal. Y dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora fíjense esta promesa: vosotros estáis completos en Él. ¿Cuántos creemos en eso? ¿Sí? Y esta palabra me pega fuerte porque decimos estamos completos. Pero la plenitud debemos de tenerla cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida. ¿Sí? Yo he conocido personas que están pasando por un tiempo difícil, a lo mejor de enfermedad o alguna situación fuerte, y de pronto es que estoy renegando de Dios. Le digo, no, espérame, ¿cómo? O sea, ¿cómo que estás renegando de Dios? O sea, porque nosotros tenemos esta promesa que dice que en Cristo estamos completas. Y significa por medio de la fe que si estamos completas no nos falta nada. Entonces, si alguien tiene una plenitud, entonces yo me acerco con él para tomar de esa plenitud, para completarme, ¿cierto? Entonces es importante entender esto.
Dice que Él es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Él está sobre todo. Por eso es que nosotros estamos completos en Él, porque no estamos yendo con alguien deficiente. Quizás muchas de nosotras podemos haber pasado por muchas pruebas y haber pasado legítimamente esas pruebas, pero nuestro mayor ejemplo es Dios. ¿Sí? Nuestro mayor ejemplo es Dios. Porque Él ni siquiera tenía necesidad de venir a la tierra. Sin embargo, Él se hizo hombre y la manera que mostró la integridad, la plenitud, fue con entereza. Fue con moralidad, porque Él fue tentado en todo también, pero sin pecado. Y de Él estamos partiendo de todos estos principios que hablan de su carácter, de su plenitud, de su cabalidad. Romanos 3:23. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra destituidos, del griego justereo, significa ser posterior, pero también significa ser inferior. Significa quedarse corto y ser deficiente. También padecer necesidad. Eso quiere decir que cuando el hombre pecó, entró en esta situación. ¿Sí? En Dios estaba pleno, estaba completo. Pero cuando peca, empieza a entrar en esta situación. Y el hombre se quedó pobre, se quedó inútil. Se quedó con una situación de inferioridad. Entonces, bueno, esto sucedió por causa de la caída del hombre y experimentamos sentimientos de poco valor como personas. Ya nacimos de Dios y dice que en Él estamos completos. Pero hay ocasiones en que se nos olvida que tenemos esa plenitud. Y lo manifestamos de muchas maneras, o sea, esa insatisfacción, esa inseguridad, a veces con competencia. Dile a tu compañera, yo no estoy compitiendo contigo. O sea, quiero marchar en unidad contigo. ¿O cuántos están compitiendo? ¿Verdad? De que son las últimas alviugas en el tiempo de agruras. ¿Sí? Miren, nosotros estamos para ayudar y para servir, no para competir con ustedes. No se trata de competir. Se trata de servir. Se trata de unir. ¿Cierto? Y bueno, quiero aplicar estos principios del carácter de Jesús, pero tomando áreas que sabemos que competen a la mujer. Hay quienes manifiestan esa competencia hacia otras mujeres y no reconocen sus logros. Se comparan constantemente con otras personas, como midiendo su valor, su posición. Ahora, ¿eso es vivir en plenitud? No, porque tú eres única. Dios a ti te hizo única y te llamó al ministerio. Sin comparaciones, ¿verdad? Sin comparaciones, absolutamente. Entonces, estamos para ayudarnos unas a las otras, de estar unidas, de que tengamos el impulso de Dios para hacer la obra. De eso se trata.
Entonces es muy importante que nosotros reflexionemos sobre lo que es integridad, hablando de la plenitud. Bueno, porque Dios escudriña la mente y el corazón. Hay personas que Dios acercó al lado de Elías, por ejemplo, a un Eliseo. Dios lo llama, pero lo acerca al lado de un Eliseo para que aprendiera, pero aprendió a través del servicio. Pero hay personas que dicen, no, es que tú estás cerca de los pastores porque eres un lambiscón. ¿Eso es bíblico? ¿Verdad que no? O sea, pero es íntegro que una persona esté cerca de otra solamente por la posición o por el nombre o por decir, no, que bien me aprovecho. Pero en realidad yo no estoy cerca, estoy lejos. ¿Eso es íntegro? ¿No? Sí, porque hay quienes sí usan las posiciones para decir, yo me acerco para saber qué le puedo sacar. Pero no hay una actitud de honor. No hay una actitud correcta, no hay una actitud de amor. No hay una actitud de, siempre será lo mismo los principios. Todos los que estuvieron cerca recibieron una sucesión. ¿Me entienden? Pero hay personas que dicen, no, es que yo ¿por qué lo tengo que hacer como ahí? No lo hagas como nosotros, hazlo como dice la palabra. Todo tiene un nombre, la base bíblica tiene un nombre, ¿sí? ¿No es cierto? Por ejemplo, miren, nosotros dijimos, vamos a hacer el grupo entre amigas. ¿Por qué razón? Considerando algunas características de la mujer. Número 1, a la mujer le gusta hablar. ¿O no es cierto? No, si hace rato parecía un mercado. ¿Y para captar su atención? No, sí se puede. ¿Sí? Entonces fíjese, como a la mujer le gusta hablar, entonces, qué bien, entonces vamos a tener un cafecito. Como en el mundo, no, es que la mesa simboliza comunión. Y tenían comunión unos con otros. Había partimiento del pan. Entonces, cuando nosotros tenemos cafecito 3 veces a la semana, la idea es reunirnos para madurar a la mujer, para discipularla, para que crezca como persona, como familia, como madre, como esposa, como mujer, en cualquier estado en el que se encuentre. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso está en la Biblia. Nos juntamos para estudiar la palabra de Dios. Cualquier tema que tenga que ver con la mujer, poniendo a Cristo como el centro, es beneficioso y vamos a tener una plenitud en Dios. Vamos a tener familias fuertes e iglesias fuertes. Alababan a Dios y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces todos esos ingredientes no es porque están haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo en casa de oración. No, estamos haciendo porque así dice la palabra de Dios. Y cuando surge una competencia en el corazón o en una esposa de pastor, que yo lo voy a hacer diferente porque yo quiero ser exclusivo, porque hay que checar el corazón. ¿Cómo está el corazón? Porque, bueno, mi mami, en lo personal, yo quería ser como mi mami. ¿Verdad? En mi casa, en lo natural, mi mamá siempre tuvo el pelo largo y ella me influyó mucho para que yo tuviera el pelo largo. Yo desde los 12 años no me lo corto. Ya llovió. Estoy poniendo un ejemplo natural para aplicar el principio espiritual. ¿Sí? Ahora, pues de alguna manera Dios nos usó para levantar el grupo entre amigas. ¿Sí? Y desarrollar ministerios y ser un modelo y que la familia se fortalezca, que la iglesia crezca, definitivamente.
Entonces es muy importante evitar esta palabrita, ¿no? O sea, evitar la competencia. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos que ya no están afiliados a Casa de Oración, se empezó a surgir ese algo en el corazón de, no, es que yo vengo aquí porque escuché la página, porque estoy escuchando los temas del pastor Chuy Olivares, y luego se empiezan a llenar de celos en el corazón. Yo, al contrario, me llenaría de gozo, porque lo que está escuchando la gente es la palabra de Dios. Y quiero decirte que no es por ti ni es por mí, es por el Señor. La gente va por el Señor. Entonces algunos quieren tener el nombre de Casa de Oración, pero no se sujetan. Y uno les da una indicación y les dicen, por favor, mira esto. Haz de cuenta que no les dijiste nada. ¿Sí? Y Dios a veces, en algunos casos, no nos ha dado la dirección de cesarlos, pero ellos solos se van a cesar. Porque el que tiene la plenitud y la influencia del Espíritu Santo, o sea, no es por nosotros, es por la autoridad de Dios. Sí, es por la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que la gente llega. Es por mucha gente que está escuchando Casa de Oración, y cuando Dios levanta a un pastor en cualquier parte del mundo y la gente llega, es porque escucharon la palabra de Dios. Entonces no entremos en competencia. Es un consejo que yo les doy. Cuiden su corazón. Cuiden su corazón. No es por ti ni es por mí, es por su misericordia. Es por su misericordia. Porque estamos hablando de integridad, ¿no? Estamos hablando de pureza, estamos hablando de... Jesús es una sola pieza, Jesús no tiene doblez, ¿o no es cierto? Jesús no es hipócrita. Jesús no tiene una máscara, Jesús no muestra una cosa y hace otra, Jesús es de una sola pieza. El candelero estaba hecho de una sola pieza. El pecado nos hizo sentir inútiles, que por más que nos esforcemos no logramos lo que nos proponemos, y no se trata de hacer lo que nos proponemos, se trata de hacer lo que dice Él. Eso es. Hay quienes se sienten deficientes, otras pobres, llenas de necesidad. Cuando no les llueve, les lloviznea. Otras como un vacío en el corazón. Así es que cuando una persona vive así, sin esa plenitud, lo más seguro es que ha permitido el pecado en su corazón. Así es que nosotros decimos, yo soy nacido de Dios, pero estoy frustrado. Entonces te falta integridad, porque integridad es plenitud, integridad es cabalidad. Porque ¿qué parte de la palabra no entendemos que te hace sentir insatisfecha? Dios me hace sentir feliz, pero permite la prueba. No más que la felicidad es un concepto diferente al que el mundo maneja. Yo debo de sentirme feliz porque Dios me trata, pero también me cuida. Jesús es íntegro, pleno, no le falta nada, y por lo tanto yo no puedo buscar mi plenitud ni mi confianza en ninguna persona, sino en Cristo, ¿verdad? Porque Él es el que me hace sentir pleno. A veces nos frustramos porque esperamos en el hombre y no en Dios para sentirnos satisfechos. Esperamos ver las respuestas de otros a nuestro favor, pero a veces no es así. A veces es al contrario. Pero de todos modos puedo sentir plenitud a pesar de que las circunstancias no salieron a mi favor. ¿Y por qué razón debo de sentir plenitud según Romanos 8:28? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? ¿Tú crees eso? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan a bien.
Parezcan buenas, parezcan malas, parezcan justas, parezcan injustas, todas nos ayudan para bien. Todas. Y no entendemos cómo Dios obra a través de la adversidad como lo hizo con Job. ¿Verdad? Cómo Dios lo quiso bendecir, cómo Dios quiso darle una plenitud tan tremenda a Job. Pero no es fácil, a veces queremos tener plenitud sin prueba. También integridad significa virginidad. Y esta palabra virginidad significa pureza. Jesús todo Dios y todo hombre. Jesús es santo. Estamos partiendo del carácter de Jesús. Jesús es santo. Y en el atributo de Jesús, hablando de su santidad o de la pureza, nos lo muestra Mateo 1:18 desde su nacimiento. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así es que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, por eso Él es santo. Fue engendrado, no creado. Por eso su sangre es preciosa. Por eso podemos tener la plenitud, porque Él es Dios. Y dice 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Fíjese, habla de deseos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Que no pase el tiempo y vayamos perdiendo nuestra relación con Dios. Que no pase el tiempo y nos vayamos enfriando en nuestra comunión con Dios, o en nuestro fuego y en nuestra pasión que tenemos por Dios. Dice verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sed santo nos habla de ser, de hacer y de poner en práctica. ¿Sí? De ser, de hacer y de poner en práctica. O sea, practicar la santidad, practicar la pureza. Que no se nos haga fácil ver cualquier cosa que pueda dañar las ventanas de tu alma y luego tu corazón. 1 Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así es que dice que Dios juzga según la obra de cada uno. ¿Sí? Es que cada uno tenemos que estar cuidando nuestra vida. Y debemos de conducirnos con pureza en toda nuestra manera de vivir. Y la pureza la reflejamos en un estilo de vida. Por ejemplo, ¿cómo nos expresamos? Cuando tú escuchas hablar a una persona, tú te das cuenta qué hay en el corazón. Dice la palabra que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. No estoy hablando de la confesión positiva. Estoy diciendo que
Lo que hay en el corazón, eso es lo que va a salir por la boca. Proverbios 18:20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, y se saciará del producto de sus labios. Yo les envié a algunas de ustedes un video de un mensaje de un niño chiquito. ¿Sí lo recibieron? A mí me impactó mucho porque es un niño de muy poca edad que no se veía que estaba leyendo. Y él decía, ¿qué es lo que practicas cada día? Di conmigo, practicas. ¿Qué es la práctica? Porque lo que practicas cada día es en lo que nos volveremos buenas. Ajá. Porque una cosa es lo que digo y la otra cosa es lo que practico. ¿Qué practicas? ¿Practicas la alegría? ¿Practicas la paz? ¿Practicas la felicidad? ¿O practicas quejarte mucho? Porque si te quejas, te volverás muy bueno en ello. Si te quejas, te volverás muy bueno en ello. Te volverás tan bueno en ello que encontrarás algo malo en cada cosa, aun cuando no exista falla o defecto a la vista. Todo le vas a encontrar algo malo. Tú, al ser experta, lo encontrarás. ¿Qué es lo que practicas? ¿Practicas el enojo? Porque si practicas el enojo, te volverás muy bueno en ello. Te volverás tan bueno que cualquier trivialidad te enojará. Y pone un ejemplo, como sentarte en un avión y ver que el asiento de al lado es mejor que el tuyo. Y eso, es una injusticia, ¿verdad que sí? Es una injusticia de la aerolínea. O sea, ¿qué es lo que practicas? ¿Practicas estar tan preocupado? Porque si practicas estar preocupado, te volverás muy bueno en ello. Y si te preocupas de todo, incluso del búfalo que no tienes, así es que yo propongo, si es cierto que es cuestión de práctica, entonces practica la alegría. A ver, voltea a ver a tu compañera. Practica. Es una práctica, ¿no? Sí, porque ¿saben qué? A veces estamos hablando de un tema del gozo del Señor y los que están escuchando nos dicen, oye, ponte de acuerdo con tu cara, porque no se ve que estás gozosa. ¿Sí? Porque lo íntegro es que si predicamos algo, entonces nos volvamos muy buenos en ello. ¿Sí? A mí constantemente me dicen, ay no, es que yo creo que tú eres muy seria. Entonces, bueno, la gente que me conoce de más cerca sabe cómo soy, ¿verdad? Pati se ríe mucho conmigo ahí. Pero tengo que practicar. La sonrisa tengo que practicar y no soy hipócrita. Porque la Biblia dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y estad siempre gozosos aun cuando estás pasando por situaciones difíciles, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que como dice, cuando estás ayunando, báñate, peínate, lávate, que nadie se dé cuenta que estás ayunando y no andes con una cara de santo pediche. Así es que dice, yo propongo, si es cierto que es cuestión de práctica, entonces practica la alegría. Practica las palabras edificantes. Practica la paz, practica la amabilidad, practica la santidad. Cuando tú te estás dando cuenta y te estás echando un clavado en tu corazón y sabe que dentro de ti hay queja y hay enojo o hay crítica y hay murmuración, practica la santidad, practica la pureza. Porque quizás tú dices, es que nadie sabe mis más íntimos pensamientos. Dios sí. Dios sí. Y es al primero que nosotros tenemos que agradar. Es con Él al que le tenemos que responder. Tenemos que salir en gloria una vez que estamos ya en el lugar santísimo, en la presencia del Señor y en la palabra. Para
para poder reflejar esa gloria a otros. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Porque a veces decimos, sí, soy hija de Dios, pero ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? ¿Estoy edificando a mis hijos? ¿Estoy edificando a las personas que me escuchan? Y el que la ama comerá de sus frutos. Así es que si lo que decimos no lo corregimos, se volverá una práctica que producirá vida o muerte. Y según nuestra práctica reflejará no lo que sabemos de Dios, sino el carácter de Dios o el carácter del diablo. ¿Verdad? Porque, ¿qué es el carácter del diablo? Los frutos de la carne. Enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, competencias. Pero si somos de Dios, entonces todo lo que hablemos producirá vida, amabilidad, amor, gentileza y edificación para el que me está oyendo. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde con durezas. No que todos los ricos hablen con durezas, pero es un ejemplo que pone aquí para saber que el pobre habla con ruegos, mas el rico responde con durezas. O sea, en nuestra boca está la vida y la muerte. ¿Cómo respondemos? Tú puedes responder bien, responder la palabra, pero con una actitud que puede dañar a otros. Hay que practicar la pureza en el corazón. Hablando del carácter de Cristo, Él es inmutable. Si se fijan, estoy hablando del carácter de Cristo. Y de ahí nos estamos trasladando a tomar ejemplos para nuestra vida. El carácter de Cristo es inmutable. Él no cambia, siempre es el mismo. ¿Sí o no? Él no es voluble, ¿verdad que no? Él siempre te saluda todos los días. Buenos días por la mañana, mi amada. ¿No es cierto? Todo el tiempo Él es amor, Él es un caballero, Él es tierno, Él a veces nos llama la atención con suavidad. ¿Qué es lo que significa amonestación? Y lo vemos ahí, Él no cambia, siempre es el mismo. Es estable, en Él no hay sombra de variación. Entonces, ¿alguien íntegro? Que haya estabilidad. Estabilidad en la palabra y estabilidad en las emociones. ¿Por qué? Porque tomamos el pretexto, como me decían, de una esposa de pastor, que todo el mundo temblaba cuando sabían que andaba en su menstruación. Porque así les iba a todos. Dice, agua, no hombre, va. Y le corrían de ella. Ahora, ¿eso es íntegro? Pues claro que no. Simplemente, mira, me agarro Sincol una semana antes, estabiliza mis emociones y cuando me llegue la menstruación ya está listo. Y es un consejo porque yo ya pasé por eso. Así es que estoy muy bien. ¿Sí? Pero se las paso al costo. Es un pretexto que, ¡ay! Y azotas a todo el mundo. No. Hay soluciones para todo. ¿Verdad? Nada de pretextos de que porque te tocan y pareces el genio. ¿Qué te sale? Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el Padre de las luces. Él solamente es luz. No hay tinieblas. ¿Sí? Él es luz. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Su palabra es sí y amén. Así es que Él no es voluble. En su plenitud, Él es santo, es puro, pero es estable. ¿Verdad?
Si no, imagínense, ya hubiera acabado con todo. Él no es de doble ánimo. Sus principios son sí y amén. Hay ocasiones que algunas esposas de pastores se presentan con mucho ánimo, con respeto y reconocimiento, pero en otras ocasiones parece que no te conocen, vienen de la secreta. Tendrá que ver con sus luchas personales, pero eso no significa que no sean de doble ánimo, volubles. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y pienso yo que una esposa de pastor debe ser constante en todos sus caminos. ¿Sí? Así es que tenemos mucho trabajo como andar peleando alguna posición, ¿no? Trabajar en nuestra vida, en nuestro carácter, en la oración, en la palabra y enfocarnos en el servicio. La mujer de doble ánimo es como las olas del mar llevadas de un lugar a otro. Y Dios quiere que seamos íntegras, que seamos estables espiritualmente, pero también emocionalmente. Hay quienes dicen, no, yo soy estable espiritualmente, yo ya me cursé todo, vean mis títulos. Estuve en el Instituto Bíblico. Hombre, pero la primera, un desequilibrio mental tremendo, que tú dices, asústame. Así es que su carácter de él es inmutable, no varía, no es como las olas del mar, de un lugar para otro, de un estado de ánimo a otro. Primero, la sonrisa y después... Y luego vemos que las mujeres en la congregación se empiezan a portar igual, porque tienen un espejo. Tienen un espejo donde se están reflejando. Híjole, qué responsabilidad tenemos, de verdad. No podemos confiarnos en la tendencia de la carne, en los sentimientos, porque seremos engañadas. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego fíjense lo que dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso significa que la sugerencia para los de doble ánimo es purificar sus corazones, significa que ese doble ánimo, y en ese doble ánimo podemos pecar mucho. Con ira, con enojo, con frustración, Así es que limpiad las manos. Es lo que nos dice la exhortación. Practicar la estabilidad. ¿Sí? De pronto te das cuenta que ese día todo te salió mal, que el perro se subió al mueble y se orinó, que se te quemaron los frijoles, que pasó lo que sea, y entonces tú dices, tranquila. No importa, la olla se lava y se raspa. Y volvemos a poner frijoles nuevos. Ponemos desodorante en toda la casa para que disimule y no huela mal. Prometo enseñarle hábitos a mi perro para que no se suba y se orine ahí, o voy a la veterinaria para que me den un secretito para echarle algo ahí y que no, y es trabajo, ¿verdad que sí? Fíjense todo lo que se necesita para ser estables. Todo tiene base en la Biblia. Todo tiene base. No es cómo me siento yo, no es los cambios que estoy teniendo, no es si me enojé con alguien, no es si. Yo aprendí algo y lo aprendí mucho de una tía. Una tía lo que hacía es que en ese momento se enojaba con una persona y luego volteaba con la otra y decía, oye, mi hija, ¿qué pasó? ¿No quieres de comer? Y yo tomé eso bueno. Y yo dije, cualquier situación, a veces que se presentaba en mi casa, en mi familia, con mis hijos, era una situación que estamos hablando, y si a veces ellos se alteraban por alguna situación,
Entonces, eran segundos. Inmediatamente yo volteaba y le decía, mi amor, ¿te sirvo? ¿Te sirvo de comer? Y se olvidó. ¿Sí? Porque a veces queremos seguir el enojo, la práctica del enojo, la práctica de la queja, la práctica de la ira, todo el día. No. En ese momento, hay ocasiones en que pasamos por situaciones tan tremendas y tenemos que pararnos a enseñar. Es conectarse con el Señor y decir, Señor, mis cargas están en ti. Yo no puedo ministrar en la carne, sino en el Espíritu, y dejo toda necesidad y toda situación delante de ti. Dame la gracia. Y vemos el respaldo de Dios. Muchas veces la gente no se da cuenta que tú estás parada en la gracia de Dios. Y ellos ni siquiera se dan cuenta lo que tú estás pagando. Y eso les estuve enseñando yo a todos los ministerios cuando se fueron desarrollando, porque de pronto entraba la gente a ministrar y luego, ¡ay, es que me pasó esto! Es que... Y yo le decía, tranquila. Ven un minutito, le ponía las manos. Señor, dale paz. Luego le miraba a los ojos. Ten paz, tranquilízate. Acuérdate que tú vienes a ministrar. Y hay que practicar la oración antes de venir a ministrar. ¿Qué te parece? Hábitos de estar en la presencia de Dios. No dentro del salón donde vas a ministrar. Y eso que nosotros enseñamos es lo que también vivimos. Sí, es lo que también vivimos. ¿Sí? Así es que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si estás viviendo una situación, mándale un regalo. Dice la Biblia, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Y fallaron contra ti y tú los ves y los abrazas, ¿me perdonas? Imagínate, la persona no sabe cómo reaccionar. Hay que practicar la estabilidad. Es importantísimo. Alguien íntegro es alguien puro de corazón, pero está basado en el conocimiento de Dios. Si tenemos doblez, es como tener una máscara. Con nuestra boca decimos una cosa y por dentro sentimos otra. Así es que hay que ponernos de acuerdo con nuestra cara y ser íntegros desde lo adentro del corazón, ¿cierto? Ser sinceros. ¿Recuerdan? Este es un ejemplo que puse. Cuando las panderistas cantaban, las panderistas de aquel tiempo, cuando cantaban, David mató a sus 10,000 y Saúl mató a sus 1,000. Y el dicho lo probó. ¿Sí? Empezó una competencia. El corazón de Saúl no era puro. El corazón de Saúl era inestable. De pronto veía a David, hijito mío, mi amado, y se descuida y lo enclavó. ¿Sí? Y qué tremendo que David fue escogido para ahuyentar los demonios que traía Saúl, ¿no? Tremendo. Si David no hubiera sido un hombre estable, lleno del Espíritu Santo, porque estaba lleno de la presencia, y con un entendimiento claro. Así es que Dios está pidiendo pureza de corazón. La definición también dice, y buen estado físico, hablando de integridad. Deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Buen estado físico, reflexionando con que integridad significa o se deriva del adjetivo integer, que significa intacto o entero.
Al pensar en este principio intacto, pensamos en Jesús, que fue tentado en todo, pero sin pecado. La palabra hagios, definición de santo, significa terrible, físicamente puro. Terrible, físicamente puro, no alcanzado por el mal. Muchos juzgan a Jesús y dicen que era amante de María Magdalena. ¿Ustedes creen eso? Claro que no. Jesús anduvo con mujeres, caminando, ¿verdad? Había muchas mujeres que le servían, había muchas mujeres que hacían sus túnicas, había aquella mujer que lavó sus pies y enjugó sus pies y su cabeza con perfume. Para muchos en la mente natural eso era una seducción. Para Jesús era un acto divino. Estaba siendo preparado para la sepultura. Y solamente aquel que le ungen la cabeza en el Antiguo Testamento eran los reyes, los sacerdotes, los profetas. Y él era todo, rey, profeta y sacerdote. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús venció la tentación. Él dijo, escrito está. Cuando tuvo hambre en el desierto, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Ahora, hablando de la integridad física, Jesús no era pendenciero, sino pacificador. Y se supone que toda esposa de pastor no debe ser pendenciera, sino pacificadora. ¿Sí? Esa es la razón por la que David evadía a Saúl con los ataques físicos que tenía para destruir su vida. ¿Sí? Y hay personas tan en la carne y tan agresivas que podrían golpearte si tú no te proteges. Y más si están llenas de amargura o las atormenta un demonio, la verdad. Entonces tiene uno que ser muy sabio, muy estable emocionalmente, con mucho entendimiento para saber cómo pelear las batallas. No pendencieros, porque alguien íntegro no es pendenciero. No se pone el tú por tú en la carne con otra hermana. Jamás. ¿Sí? Sino que sabe orar a Dios para tener una dirección clara como lo hizo David. Siempre teniendo una dirección clara de parte de Dios para tener protección. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros tenemos la naturaleza de Dios, pero debemos ser llenos del Espíritu Santo para poder decir, escrito está. Bienaventurados los pacificadores. 1 Timoteo 3:3. Dice que el ministro no debe ser dado al vino, no pendenciero. ¿Sí? No pendenciero. Así es que es importante que peleemos, pero con la palabra de Dios. Que sepamos presentar defensa del Evangelio con la palabra de Dios, con mansedumbre, con amor, pero con firmeza. San Pablo era conocido como el hombre de hierro y de terciopelo. Era suave y tierno, pero también era firme y determinante para establecer los principios. Así es que nosotros no podemos ministrar como esposas de ministros en debilidad. No, debemos de darle todo al Señor. Así es que en alguna ocasión supe de un pastor
que un vecino le buscó pleito y se agarró a los trompones con él. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. No pendencieros. Un hombre íntegro es pacificador, no es pendenciero. Sabe cómo manejar las situaciones. Jesús supo presentar defensa con inteligencia y sabiduría. ¿Por qué? Porque Él es pleno, es total, es cabal, es puro, es santo, es inmutable, es luz. Jesús no es de doble ánimo. Él no está desequilibrado mentalmente, ¿verdad que no? Y híjole, y a veces como Dios nos prueba, ¿verdad? Hasta el momento en que tú dices, Señor, mi resistencia acabaría. Porque a veces pasamos por unas pruebas tan difíciles que en algún segundo podemos nosotros pensar. En alguna ocasión yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? A mí a veces me dan ganas de irme de la congregación. Y bien lindo mi esposo voltea y me ve y me dice, a mí también. Y yo le dije, sí, pero eso me dijo todo, ¿no? El sentimiento humano puede venir en un segundo, pero ahí debe de quedar. Ahí debe de quedar. No debe de rebasar los límites. Podemos sentir en algún momento la batalla, la lucha, la injusticia, pero qué hermoso es saber que Dios está con nosotros. Que Dios está con nosotros, que Él es nuestro máximo ejemplo. Janet. Que Él es nuestro máximo ejemplo, a Él nosotros tenemos que mirar. ¿Cómo respondería Jesús en cierta situación? Sus puros nombres me dicen qué hacer. Sus puros nombres, la inmutabilidad. Ser estables y no de doble ánimo. ¿Verdad? La infinidad de Dios. Si yo quiero huir a donde quiera que Él está ahí. ¿Dónde está la habitación de Dios? ¿Dentro? ¿Fuera? ¿Cuál es su circunferencia? ¿Cuál es su hábitat? Dios está en todo lugar. Dios es luz. No puede habitar la luz y las tinieblas juntas. O hay luz o hay tinieblas. Ahí está el carácter de Dios, que nos alumbra, que nos ilumina, que nos anima, que nos hace recordar esos momentos tan difíciles que Él vivió. Y sin embargo Él dijo, ellos son el fruto de la aflicción de mi alma. Cuando pasa el tiempo, nosotros podemos decir, como decía San Pablo, mientras que nosotros estamos muriendo, ustedes están viviendo. Porque no importa lo que pase, no importa lo que pase, o sea, Dios está con nosotros. Y si amamos a Dios, y si amamos su obra, y si tenemos un entendimiento alto de cómo pelear las batallas, hay un gran gozo y hay una gran satisfacción, de verdad, hay una gran satisfacción. Cierra tus ojos en este momento y ora al Señor. Ora al Señor. Si hay alguna área en la cual tú no sientes la plenitud de Dios, si hay un área que se ha quedado estancada ahí, y tú no le has dado una respuesta a Dios, y Dios ya te ha mostrado lo que no es bueno y lo que debes hacer. Job decía, pagaré mis votos. Jonás decía, pagaré mis votos. Oh, mi Señor, queremos reflejarnos en ti.
Y no estamos mirando ni a la derecha ni a la izquierda. Sino encontrándonos contigo. Encontrándonos contigo, mi Señor. En aquellas cosas, Señor, que tú has hablado directamente a nuestros corazones. Y hoy, en esta tarde, poder decirte, sí, Señor. Sí, Señor. No lo que yo quiera, sino lo que tú. Porque tú eres un Dios recto, eres un Dios puro. ¿Y quién soy yo, Señor, para preguntarte por qué esto o aquello? Porque tú eres Dios y tú ves mucho más allá en beneficio de nosotras. Porque te dice tu Dios, porque yo tengo pensamientos para ti de paz y no de mal. Y es lo que yo quiero, que te reflejes en mí, en mi carácter. No es en tu fuerza, es en mi fuerza, dice Dios. No es en tu capacidad, es en mi gracia. Sí, Señor, aquí está nuestro corazón. Aquí está, Señor. Sí, mi Señor, en este momento sabemos que tú estás aquí. Visitándonos. Sabemos que tú estás aquí sanándonos. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, cualquier palabra vana que haya salido de nuestra boca. Perdona, Señor, si hemos atentado aún contra alguna autoridad. Y sana nuestra tierra, mi Dios. Sana nuestra tierra, mi Dios. Sana nuestra alma, sana nuestras emociones, sana nuestro cuerpo. Oh sí, mi Señor, vamos a ti, al Señor de la gloria, para que nos ilumines. Vamos al lugar alto, donde nuestros pies pueden estar firmes y seguros. Sí, mi Señor, todo funciona para nuestro bien.